Bueno, hola, ¿cómo están? En este video vamos a trabajar cuáles serían las herramientas necesarias para, para poder hacer el pasaje de un vector en forma que se encuentra, digamos, en forma polar, cómo pasarlo a forma de coordenadas cartesianas, de ejes cartesianos o de para ordenado, ¿sí? Como lo encuentren. Esto sería como, estas serían las herramientas que vamos a necesitar, las herramientas matemáticas, que en primer lugar son el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que bueno, lo conocen, hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado, y las funciones seno, coseno y tangente del ángulo, ¿sí? ¿Cómo las vamos a relacionar? Bueno, supónganse que tenemos un vector cualquiera, ¿sí? Cualquier vector. Y acá, si yo cierro, ¿sí? Acá el vector, fíjense que esto se transformó en un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, acá yo voy a poder hacer la siguiente apreciación. Esto de decir, si esto es la hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa podemos decir que va a corresponder al módulo del vector este B, ¿no? Porque todo esto es el módulo y matemáticamente corresponde a la hipotenusa. Aquí tendríamos lo que es el ángulo, por lo tanto el cateto opuesto, ¿sí?, al ángulo sería igual a I, a la componente I. Si yo traslado, ¿sí?, I como hacia el cateto opuesto, digamos, está en la misma dirección. Y el cateto adyacente, que está acá abajo de mi triángulo rectángulo, va a corresponder a X. ¿Sí? Bueno, teniendo en cuenta todas estas apreciaciones, vamos a ver cómo las vamos a utilizar. Por ejemplo, si yo tengo un vector que está escrito, ¿no? Un vector que está en forma de ejes cartesianos y lo quiero pasar a polar, sabemos que yo debo averiguar el módulo y además debo averiguar cuál es el ángulo del vector, ¿sí? Entonces, para averiguar el módulo, yo siempre tengo que usar Pitágoras, ¿sí? Pitágoras es hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado, no, perdón, cateto adyacente al cuadrado, que es lo mismo igual, más el cateto opuesto al cuadrado, ¿sí? Si yo reemplazo, ¿sí?, en función a lo que me dice acá, yo dije que la hipotenusa iba a ser igual al vector, al módulo de cualquier vector, ¿sí? Igual, bueno, la raíz la paso, ¿sí? Cateto adyacente dijimos que era X cuadrado más cateto opuesto que iba a ser Y cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, para averiguar módulos de un vector, de cualquier vector, siempre voy a usar módulo del vector es igual a X cuadrado más Y cuadrado, todo raíz, ¿sí? Y para averiguar el ángulo de ese vector, tengo que usar la tangente. Entonces voy a decir tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero yo sé que el cateto opuesto es igual a Y y el cateto adyacente es igual a X, ¿sí? Por lo tanto me va a quedar que el ángulo va a ser igual a, este que está multiplicando pasa para el otro lado como arco tangente de Y sobre X, ¿sí? O puedo decir tangente del ángulo es igual a Y sobre X, qué sé yo. Eso también se puede hacer. Para averiguar el ángulo, entonces voy a usar esto, siempre. Y después, si tengo un vector que está dispuesto en forma polar, o sea, que tengo el módulo y tengo el ángulo y quiero pasarlo a ejes cartesianos y necesito averiguar la componente en X y la componente Y de ese vector,
Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Para averiguar la componente X, ¿qué voy a hacer? Voy a usar el cateto adyacente que corresponde a X. ¿Y cuál tiene cateto adyacente? Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Entonces voy a escribir coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Esto es lo mismo que decir X sobre el módulo del vector, ¿sí? Por lo tanto, a ver, esto me quedaría así, coseno del ángulo es igual a X sobre módulo del cualquier vector, ¿sí? Este que está multiplicando, lo que voy a hacer acá es despejar X. Voy a decir, bueno, entonces, para averiguar X, lo que tengo que hacer es lo siguiente, hacer coseno del ángulo por el módulo del vector. Y listo, ya me queda como a lo general, ¿sí? Para averiguar la componente en X, siempre voy a hacer coseno del ángulo por módulo del vector. Y para averiguar la componente Y, como Y lo relacionábamos con el cateto opuesto, voy a usar este que es de seno del ángulo, ¿sí? Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si reemplazo, me queda seno del ángulo es igual a I sobre módulo del vector. Y si despejo I, me va a quedar que I va a ser igual. O sea que para averiguar I, voy a tener que hacer siempre seno del ángulo por módulo del vector. ¿Sí? Esto va a ser así. Bien. A ver, componente en I, entonces para averiguar la componente I. Esto siempre y cuando midamos el ángulo desde el primer cuadrante. Ojo, porque saben que las reglas trigonométricas funcionan en el triángulo rectángulo, pero esto que yo les estoy diciendo, esta generalidad, la podemos utilizar si medimos el ángulo siempre desde el primer cuadrante, ¿sí? Recuerden que los ángulos tienen 4 cuadrantes y siempre tenemos que partir desde el primero, que sería este. Hasta acá habría otro y otro, ¿no? Bueno, espero les sirva. Besos.